Muy buenos días a todos los lectores que nos ven y nos sintonizan a esta hora de la mañana por nuestras plataformas digitales del Heraldo y de www.elheraldo.co. Hoy estamos aquí para conversar por un tema un poco complejo de entender para muchas personas, pero también un tema demasiado importante para el desarrollo económico del país y es el tema de la minería y concretamente de la industria del carbón. Nos acompañan en esta jornada que vamos a tener a lo largo de una media hora aproximadamente tres invitados muy importantes del sector a quien queremos saludar uno a uno. Y en primera instancia quisiera darle la bienvenida al doctor Juan Camilo Nariño. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, economista de la Universidad Javeriana con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana y tiene una trayectoria profesional, por supuesto, en la que ha transcurrido por cargos de alto nivel en el sector público y privado y durante 8 años se desempeñó como dirigente gremial en la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, pues ahora también está presidiendo la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Nariño, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Yanni, por la invitación y gracias por tenernos acá. Un saludo también para José Miguel y para Claudia. Un placer tenerlo. También quiero saludar ahora en segunda instancia, por supuesto, una mujer muy valiosa del sector minero, concretamente de la industria del carbón, barranquillera, de la tierrita. Queremos darle la bienvenida a la doctora Claudia Bejarano, presidenta del Cerrejón. Ella es administradora de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla. Ha trabajado durante 36 años en esta empresa ubicada en el departamento de La Guajira y que ha desempeñado cargos como auditora, gerente de planeación, análisis financiero, gerente financiera, vicepresidenta financiera, y hoy es la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta en Cerrejón, así que accedió allí gracias a esa amplia visión de negocio y por supuesto a sus capacidades profesionales y humanas que la tienen hoy al frente de una de las empresas más importantes del país. Doctora Claudia, un placer saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias, Yanni. Un placer estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Muchas gracias a Juan Camilo, a José Miguel. Y bueno, interesante estar compartiendo con ustedes acá. Encantada de contar con su presencia. Bueno, y en última instancia queremos saludar al doctor José Miguel Linares. Él es el presidente de Drummond, tiene más de 25 años en la compañía, ha ocupado también varias posiciones, incluyendo la de gerente administrativo y legal, vicepresidente de Asuntos Corporativos y desde mayo de 2013 es el presidente de Drummond en Colombia y esto evidencia evidentemente su amplia trayectoria en el sector de la minería. Doctor Linares, bienvenido a esta charla. Muchas gracias, Diani. Muy buenos días. Buenos días, Juan Camilo, Claudia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar en materia. Mucha gente solo tiene referencias del sector de la minería y del sector del carbón, probablemente por las quejas, por las protestas, por lo que siempre se dice alrededor del sector y lo que implica para el medio ambiente, pero en realidad la minería no cabe duda que tiene un impacto económico muy fuerte en el país y por eso queremos hacer una introducción para que la gente conozca un poco cuál es el impacto realmente que tiene en la minería en la economía nacional y básicamente podemos contarle que la minería genera el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, este tiene un valor equivalente a unos 20 billones de pesos y de esos el 60% se genera en la región. En tema de exportaciones, el 27% de las exportaciones del país corresponde al sector minero y de este porcentaje el 92% por supuesto se genera en el Caribe, que es donde están ubicadas todas estas grandes compañías del sector, pero además estas empresas generan para el país unos 350.000 empleos directos y unos 900.000 empleos indirectos, pero además le dejan a estos departamentos donde son los productores, pero además a otros países, a otros departamentos que reciben esos recursos, regalías por el orden de los 5 billones al año. Eso representa que un 80% se generan en la región Caribe. Entonces, sin duda, al conocer estas cifras, uno dimensiona el impacto económico, el impacto para el desarrollo que tiene el sector de la minería. Y por eso quiero empezar por preguntarle de una vez al doctor Juan Camilo Nariño, ¿qué representa la minería? Ya conociendo estas cifras, en términos concretos para que la gente lo entienda, la minería del carbón para el país, ¿por qué es tan importante? Gracias, Vianney. Yo diría que esa introducción que usted mencionó, pues contempla todas las cifras, pero esas cifras finalmente son un poco frías para todo. Yo diría que la minería de carbón y la costa Caribe han tenido un desarrollo conjunto por todos los años y décadas anteriores. Y ha sido un desarrollo conjunto en el cual la región Caribe ha aportado significativamente para una cosa fundamental ahora en esta discusión en la que estamos en la mitad de la pandemia, que es la estabilidad de las finanzas públicas. Yo diría para empezar, Dani, que el carbón colombiano ha sido un elemento fundamental para estabilizar las finanzas públicas del país, para generar el balance macroeconómico por muchísimos años que ha necesitado el país en sus finanzas.
Por supuesto, eso en relación con las divisas que genera el carbón para el país. Todos los trabajadores del Cerrejón que madrugan en todos sus turnos, todos los trabajadores de Drummond, todas las empresas de carbón del norte del país y sus trabajadores, lo que hacen al madrugar todos los días es generar un bienestar para todos los colombianos. Usted lo mencionó, 5 billones de pesos en impuestos y regalías para el país. Regalías que se traducen, esas cifras frías, se traducen en mejores escuelas, se traducen en mejores puestos de salud, como lo ha hecho Drummond, como lo ha hecho el Cerrejón en la mitad de esta pandemia. Se traducen en mejores vías terciarias para el uso de todos los habitantes. Entonces el carbón, así como ha sido el estabilizador de las finanzas públicas, ha sido también el generador de empleo principal en la región Caribe, ha sido el estabilizador social, el estabilizador económico en unas regiones a las cuales la industria del carbón hace parte y se siente muy orgullosa pues, de estar ahí desde hace mucho. Y todo eso que usted menciona creo que tiene un contenido enormemente, de alguna forma, de un uso político y de un uso incluso ideológico que recae sobre la minería. Pero creo que conversaciones como las que usted está liderando, Vani, lo que nos ayudan es a eso, a generar unas conversaciones honestas, tranquilas, transparentes, en donde deberíamos poder estar incluidos todos los sectores para así, entre todos, cada uno desde sus aportes, poder generar más empleos a los colombianos, más bienestar y finalmente más desarrollo para todos, que es lo que necesitamos. Claro que sí. Me gustaría preguntarle y también compartir con nuestros otros dos invitados esa visión, porque finalmente el tema de la minería ha sido siempre como una relación de amor y odio del país con estas empresas, grandes empresas que están en nuestro país y que le han aportado al desarrollo, como usted también bien lo mencionaba. Doctora Claudia, usted que lidera la empresa Cerrejón en La Guajira, uno de los departamentos quizás más pobres del país, pero que sin duda alguna se le genera una cantidad de regalías importantes, como comentábamos. ¿Qué tan importante ha sido la presencia de Cerrejón para el departamento de La Guajira, que es donde tienen la mayor operación, pero en general para todo el país? Gracias, Yani. Bueno, solamente para que tengan una idea, la importancia de Cerrejón para La Guajira aporta casi el 45% del Producto Interno de La Guajira. Cuando uno mira todas esas cifras macroeconómicas y económicas que tú has mencionado, son muy grandes y como dice Juan Camilo, se puede perder uno en esas cifras, pero sí es clave entender por regiones lo que ha significado. O sea, Cerrejón en el año 2019 aportó 1.7 billones de pesos entre impuestos y regalías. Cerrejón genera más de 10.000 empleos directos e indirectos y el 60% pertenece de la región de La Guajira. Entonces, en el tema de contribución ambiental, por ejemplo, invertimos al año más de 260.000 millones de pesos y todo eso se hace prácticamente en todas las áreas de La Guajira. Entonces, cuando uno mira la importancia de lo que es Cerrejón para La Guajira con estas cifras, uno puede tener esa dimensión de lo que significa Cerrejón para un departamento como La Guajira. Le traslado la inquietud al doctor José Miguel Linares. Drummond también es una compañía muy fuerte, con mucho peso en el país. La importancia que ha tenido la participación de compañías como la Drummond en la región, sobre todo en las áreas donde tiene más impacto, que son en el área del Magdalena y el Cesar. Bueno, sí, muchas gracias. Drummond definitivamente pues, ha tenido un impacto, yo creo que muy importante en el área especialmente del Cesar y el Magdalena, a lo largo de estos ya 25 años en operación. Nosotros la primera exportación la hicimos y empezamos la producción de la mina en el año 95. Este año ya completaremos las 500 millones de toneladas exportadas y ya hoy en día, desde hace 4 años, Drummond es el mayor exportador de carbón de Colombia. A lo largo de todos estos años ya hemos pagado más de 7.500 millones de dólares entre impuestos, compensaciones y regalías. Esto es una cifra muy importante y si vemos además lo que va en forma directa a los departamentos y municipios productores y al municipio portuario. Es muy importante tener en cuenta la nueva ley de regalías que vuelve y le da una participación mucho más importante a los municipios. Pero aparte de eso, Drummond ha tenido una participación importante en el desarrollo de los municipios mineros específicamente, y estoy hablando de La Jagua, Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Agustín Codazzi y Becerril. Tomemos un indicador muy interesante que es el del DANE,
para el índice de necesidades básicas insatisfechas. Para no tomar índice por índice de cada uno de estos municipios, miremos cuál era la medición que tomó el DANE en el año 93 y en promedio el índice que había para estos 5 municipios, ese de necesidades básicas insatisfechas, era de alrededor del 70%. Y la última medición, que fue en el 2018, da que en promedio para estos municipios es el 27%. Como vemos, es un impacto muy grande en cómo se han superado en forma importante esas brechas de desigualdad que había y de estas necesidades y de superación de la pobreza que había en estos municipios. Y en la parte ambiental también se ha hecho una contribución importante. La gente muchas veces ve las empresas mineras solo como que vienen, hacen un hueco y se van, y eso no es así. Se hace una importantísima labor en restauración de tierras, en recuperación de acuíferos, de cómo regular las aguas. Un ejemplo que les doy importante: cuando arrancamos la mina, había un río que pasaba por donde íbamos a abrir el PIT, el Pauquil. Se hizo un gran embalse que ha servido hoy en día para regular la forma en que se maneja el agua en toda esta parte de la región. Son 208 hectáreas con cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, lo que se ha hecho en gran parte es una regulación de aguas importante para la región, y en lo que se refiere a la parte de recuperación de tierras, no simplemente se siembran árboles, se hace recuperación de ecosistemas. Hoy en día estamos adelantando un plan en la serranía del Perijá con la compensación forestal, donde se van a beneficiar alrededor de 1000 familias, muchas de estas familias que habían sido desplazadas por la violencia. Y se está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido en esa región del país. Esto solo por poner algunos ejemplos. Claro que sí. Volviendo al tema que mencionaba al principio el doctor Nariño, y es el tema de tener un diálogo franco, que precisamente la minería siempre genera, digamos, una discusión política, ideológica, ambiental en torno a todo lo que es su funcionamiento en el país, doctor Nariño. La minería sostenible es posible, ¿cómo puede hacerse? La gente conoce los informes de responsabilidad social que presentan las empresas cada año y de pronto se quedan con el tema de, ¿hacen algo para compensar un poco el impacto o el efecto que pueden tener sobre las comunidades? Y de pronto no se dimensiona bien el enfoque que tiene esa minería sostenible que ustedes pretenden realizar. ¿Cómo se puede hacer minería sostenible en el país? Y digamos, ¿qué visión es la que tienen las empresas y el sector frente a lo que es el impacto que tienen en las comunidades y lo que hacen para dar esa compensación? Oiga, Vianney, gracias por esa pregunta, porque creo que es como el eje central de todo esto. Mire, yo le diría que no solo es posible como hacia futuro, se hace hoy en el país. Se hace minería responsable en el país. Y un ejemplo de eso, a pesar de que muchos no lo quieran ver, es la minería que se hace en la costa caribe colombiana en relación con el carbón. Y eso, déjeme, yo voy un poco más allá. El mundo como lo estamos concibiendo, la Colombia más verde como la estamos concibiendo y que todos la queremos, con más movilidad eléctrica, con más energía para más colombianos, en un mundo donde muchos ciudadanos necesitan también más energía para poder movilizarse en bicicletas eléctricas, en carros eléctricos, en transportes públicos eléctricos. Ese mundo más verde, esa Colombia más verde, necesita de más minería, por supuesto, de minería responsable. Entonces aquí la dualidad no es si se podría hacer la minería, es que la minería es inherente al desarrollo humano, la necesitamos. Ahora bien, como la minería se hace de manera responsable, así debemos buscar que todos los sectores económicos se hagan. El turismo se haga de manera responsable, que por supuesto también la agricultura se haga de manera responsable. De tal forma que en un territorio, en un municipio, que es otra de las discusiones que hay acá, que es minería o agricultura, minería o turismo, no, es que en un municipio, de manera responsable, todos los sectores económicos, las vocaciones productivas de esos territorios puedan desarrollarse. Pero termino diciéndole que en Colombia se hace minería responsable y que es incluso ejemplo para muchas otras regiones en el mundo, la minería de carbón que se hace en la costa caribe colombiana. Eso me lleva a preguntarle a la doctora Claudia Bejarano, que por cierto celebro que sea una mujer la que esté en este momento histórico del Cerrejón, en donde evidentemente el carbón está en discusión de cuál va a ser su futuro, la situación que obviamente no podemos dejar de un lado que está viviendo la empresa, y el departamento donde tiene un impacto, como decíamos, un departamento quizás de los más pobres del país, doctora Claudia.
cómo hacer minería sostenible desde el Cerrejón, lo están haciendo, cómo lo están logrando, cómo logran impactar en las comunidades, pero además sabemos que tienen que lidiar muchas veces para que ese impacto se vea con otros temas mucho peores para las comunidades, que es la corrupción y los dineros que se roban de todas estas regalías que le generan las empresas mineras a los departamentos donde tienen impacto. Bueno, Cerrejón desde que comenzó, como decía Juan Camilo, no es que vamos a pensar hacer minería responsable para el futuro. Cerrejón desde que comenzó, más allá de 36 años, empezó con una minería responsable. Una minería sostenible, que solamente es sostenible si es responsable. ¿Y qué quiere decir ser sostenible y responsable? Que somos responsables con el medio ambiente, que somos responsables con nuestras comunidades, que somos responsables asegurando que somos competitivos de tal manera que podamos seguir existiendo y seguir generando progreso para la región, para el país y para todas estas personas que dependen de lo que es la minería de Cerrejón en La Guajira. Entonces sí es posible, sí lo estamos haciendo desde hace muchos años y cuando uno mira el tema de, por ejemplo, el tema ambiental, lo que tú dices, no, la minería no destruye. No, la minería no destruye, la minería construye. Sí se puede trabajar en la medida que tú seas responsable ambientalmente. Cerrejón ha sembrado a la fecha 2 millones de árboles. Anualmente invierte más de 260.000 millones de pesos en tema ambiental. Y de aquí al 2033, 2034, febrero, que es cuando terminan las concesiones mineras, pensamos sembrar 8 millones de árboles, llegar a 8 millones de árboles. Cuando uno mira el tema de inversión social, solamente en un año, no te lo quiero, o sea, cuando uno mira más de 30 años, lo que ha hecho Cerrejón pudiera multiplicar, ¿cierto? Solamente en un año invertimos en inversión social alrededor de 12.000 millones de pesos. Cuando uno mira qué hicimos, qué es ser responsable, qué pasó con la pandemia, con el COVID. Entonces uno dice, nosotros paramos por 42 días. ¿Por qué paramos por 42 días a pesar de que el gobierno permitió que la industria minera siguiera operando? Paramos por 42 días porque somos responsables. ¿Por qué? Porque teníamos que adecuar todas nuestras instalaciones e implementar todos los protocolos de bioseguridad que permitieran que Cerrejón no fuera un foco de contagio del COVID. Eso es ser responsable. ¿Qué es ser responsable? A pesar de que estuvimos parados, de que no estuvimos generando ni un dólar de ingresos, Cerrejón ha invertido más de 11.000 millones de pesos en soportar a La Guajira en la pandemia. Donamos el primer y único laboratorio de pruebas PCR que hay en La Guajira, instalado en el hospital de Maicao. Ese laboratorio tiene una capacidad de pruebas diarias de 150 pruebas diarias de PCR, está ya operando. Hemos donado inclusive las pruebas que se dan ahí para que puedan cubrir no solamente el área de Maicao, está dando servicio a todos los municipios, a muchos municipios alrededor de La Guajira, en La Guajira. Entonces, cuando uno mira responsabilidad, eso es ser responsable. En el tema de ambiente, como te dije, los árboles que hemos sembrado, ya llegó el jaguar nuevamente, el jaguar está en La Guajira, tú lo ves. Entonces, sí se puede coexistir en la medida que los mineros tengamos esa visión de que tenemos que ser responsables. Y sí se puede, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en el futuro. Muy bien, doctor Linares, ¿cómo combinar precisamente ese desarrollo que produce la minería, el desarrollo económico, con el desarrollo de las comunidades? ¿Cómo pueden ir paralelamente creciendo y coexistiendo estas dos cosas? El tema del desarrollo sostenible, pero también el tema de la minería para el impacto económico que tiene en la región donde ustedes operan. Claro, y un poco eso va de la mano con lo que explicaban Claudia y Juan Camilo en hacer una minería sostenible y responsable. ¿En qué sentido? En ser muy transparente con la comunidad, en entender las necesidades de la comunidad y en entender qué espera la comunidad de la empresa. Ser un buen vecino, participar del desarrollo de la comunidad y aportar a ese desarrollo de la comunidad. Y yo creo que es lo que hemos venido haciendo a través de estos 30 años ya. En ese sentido, cuando uno diseña un plan minero, uno no se enfoca solamente en la parte minera, sino que tiene en cuenta también el plan ambiental y el plan social, en cómo afecto a la región y en cómo puedo aportarle a la región, en qué puedo desarrollar. Y sobre eso construye uno una idea de cómo aportar basado en las necesidades que entiende de la comunidad. Entonces se tiene un plan de responsabilidad social corporativa y en el caso nuestro lo tenemos alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, basado en 4 pilares fundamentales, que son paz y derechos humanos, donde tenemos promoción, entrenamiento, diálogo social, coexistencia, resolución de conflictos. Otro pilar que es el del desarrollo integral,
fundamentalmente le enfocamos al tema de la educación y la capacitación, y también la generación de oportunidades para la gente de la región, pensando en que la minería es importante para la región, pero hay otras actividades que lo son, y no como se ha querido pensar en algunos sectores que dicen es que la minería de carbón se va a acabar y ya no va a haber mercado para el carbón. Creo que es un tema que trataremos más adelante, pero con lo cual creo que no es cierto. Hay carbón para rato, hay demanda en el mundo de ese carbón para rato, pero tenemos que pensar en otras actividades para la región. Otro pilar es el de gobernanza y desarrollo. Es todo este tema de las veedurías ciudadanas y del fortalecimiento de las instituciones. Y el desempeño ambiental que ya hablábamos antes, buscando la conservación y la restauración, más que solo del ecosistema en general. Y sobre eso, pues hay una contribución histórica que la compañía ha hecho durante muchos años. Ya tenemos en el tema de educación más de 750 salones de clases construidos o intervenidos, comedores escolares, becas universitarias. Tenemos ya más de 150 becas de las más completas que cubren no solamente la matrícula de la persona, sino también toda su manutención, 14 puestos de salud, más de 10 hospitales intervenidos, canchas deportivas, subsidios educativos. Tenemos un programa de entrenamiento in-house, que lo hemos llamado dentro de la casa, para capacitar a una gran cantidad de personas. Llevamos a más de 750 personas capacitadas, que muchos de ellos ya trabajan en la compañía. Y enfocados principalmente en la educación, un programa educativo que lo estamos viendo casi desde el nacimiento hasta la consolidación profesional de la persona. Nosotros estamos presentes en esa etapa previa, casi en la prematernal, en primaria, en secundaria, en la capacitación, en las becas universitarias y luego en las oportunidades de trabajo ya con la compañía o en otras empresas. Entonces, es un enfoque de cómo sacar a la sociedad que nos rodea, a esas comunidades con que nosotros trabajamos adelante, y creo que en buena parte lo hemos logrado. Y como lo mencionaba Claudia, ese relacionamiento con la comunidad fue lo que a nosotros, por ejemplo, nos permitió salir adelante cuando empezó la pandemia del COVID-19 y poder retomar tan rápidamente la operación, porque fue una gran comunicación con la comunidad, con los mandatarios locales y con el apoyo del gobierno nacional. Pero siempre entendiendo que para nosotros la prioridad fue la salud y el bienestar de nuestros empleados, de sus familias y de la comunidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para darle un gran agradecimiento a todos los empleados de la compañía por la forma en que solidariamente trabajaron con nosotros para retomar esas operaciones. Y la comunidad cómo nos ayudó para hacerlo, porque había, como era natural, una gran prevención, no solo en ellos, en todo el país, de que llegara gente, de que se mezclaran, y en una forma muy ordenada y estratégica se logró hacer. Entonces yo sí quiero reconocer de una forma muy importante ese trabajo de todos nuestros empleados para retomar la operación, y que hoy en día nos ha permitido mantener unos niveles de operación casi iguales a los que teníamos antes del COVID-19, que ha sido muy importante. Todo un reto, una tarea nada fácil para las empresas en general y por supuesto me imagino que fue para ustedes. Aprovecho que usted puso el tema y ya vamos a ir terminando porque el tiempo corre y sigue avanzando. Hablaba usted precisamente de esa preocupación que hay por el futuro del carbón, que si no vamos a tener carbón en el país. Entonces arranco nuevamente para devolverme con usted. ¿Cuál es el futuro del carbón en el país? ¿A dónde va a estar nuestro carbón? ¿Cuál es el mercado que tenemos en el mercado asiático? Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué retos tenemos que superar como país para poder seguir avanzando en el desarrollo minero? Miren, yo creo que hay un importante futuro para el carbón colombiano y para el carbón en el mundo. Como decía antes, se piensa que el carbón se va a acabar y no es así. Hay un movimiento en algunas partes del mundo, especialmente en Europa, por cambiar a energías renovables y salir de las no renovables como el carbón. Pero el gran mercado del carbón en el mundo hoy en día no está obviamente en Europa, está principalmente en Asia, en el Medio Oriente. Y ahí es lo que le hemos enfocado. Las compañías, nosotros en Drummond hemos sido muy ágiles en entender esta situación y por eso hemos dinamizado. Si vemos cuando arrancamos nosotros la operación a mediados de los 90, el gran mercado de carbón colombiano era Europa, prácticamente el 100% se vendía allá. Luego vino alrededor del año 2008-2009 y vimos que encontramos una gran oportunidad, incursionamos en forma importante en Estados Unidos. Prácticamente el 50% del carbón de Drummond iba para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos empezó a utilizar el fracking como un elemento importante para producir gas, para producir petróleo, y para ello se convirtió mucho más económico el gas.
Entonces, inmediatamente, con ese término que está tan de moda, nos reinventamos y fuimos y llegamos al Asia. Entonces, hoy en día estamos en el Asia y si vemos hoy en día prácticamente el 60% del carbón colombiano se está vendiendo en el Asia. Y es un mercado creciente con una demanda de energía creciente. Es que la demanda de energía en el mundo sigue creciendo. La Agencia Internacional de Energía en sus pronósticos muestra cómo va a continuar en forma importante creciendo la demanda de energía y especialmente en el Asia. Entonces allá nos hemos enfocado. Tenemos es que sí ser muy competitivos, ser eficientes y eso lo podemos lograr con la ayuda del gobierno. Tiene que ayudarnos a ser eficientes porque obviamente estamos compitiendo con países como Australia, Sudáfrica, Indonesia, Rusia, grandes productores de carbón que están mucho más cerca de nosotros al Asia. Pero si somos eficientes, vamos a lograr mantenernos con unos altos niveles de producción y llegar al Asia. Y aquí en las Américas también. Es que no solamente es Estados Unidos, donde solamente en el caso de Drummond vendemos solamente como un 5%. En Estados Unidos se está vendiendo alrededor en América, perdón, estamos exportando más o menos el 30% de nuestro carbón. Europa hoy en día es solamente un 7% más o menos. Entonces tenemos que mirar eso y el gobierno es importante también que lo entienda para dinamizar y actualizar muchas de las cosas en las regulaciones que tenemos hoy en día, especialmente en la forma en que se calculan las regalías, para que atiendan esa realidad del mercado del carbón colombiano. ¿Cuál es el destino de nuestro carbón? Muchísimas gracias, doctor Linares. Doctora Claudia, desde su punto de vista, ¿qué tenemos que superar como país para que nuestro mercado, o digamos nuestra producción de carbón, siga avanzando en estos mercados asiáticos donde ya se ve que tenemos estas oportunidades? Yo creo que José Miguel mencionó mucho de eso, pero para mí es el tema de asegurar que las mineras colombianas siguen siendo supremamente competitivos, que el país reconozca que es minero. Somos mineros y que la minería genera valor para el país y para las comunidades y los departamentos en donde estas mineras están localizadas, como ya lo hemos comentado acá. La energía de carbón va a existir por muchos años más. Inclusive hablan de más del año 2040. Va a seguir siendo alrededor entre el 20 y el 20 y 30% de lo que es la generación de ingeniería en el mundo. Entonces, lo que se está promoviendo a nivel mundial es que estas plantas generadoras de energía con carbón térmico implementen tecnología que permita reducir la emisión del CO2. Esa es la clave. Entonces, en la medida que en el mundo también se va moviendo a eso, porque la generación de energía con carbón es económica. Entonces, cuando tú dices, bueno, hay países, por ejemplo, como la India, es el segundo consumidor de carbón después de China y genera su energía con carbón, con plantas eléctricas a base de carbón. ¿Por qué? Porque es lo más económico y es lo más rentable. Entonces, ¿qué tienen que trabajar? En disminuir con tecnología las emisiones de CO2. Entonces, en la medida de que Colombia tiene carbón para muchos años más. Entonces, en la medida que el país entienda que esto genera valor, necesitamos algo que nos permita seguir siendo competitivos. El gobierno tiene que ser flexible y nos tenemos que adaptar. Cuando uno no es flexible y no se adapta, simplemente se muere, ¿cierto? Entonces, o te montas en el bus o te bajas o te quedas en el bus se fue. Entonces, lo importante es eso, tener una estabilidad jurídica que nos permita seguir atrayendo inversión extranjera, que estos accionistas quieran seguir invirtiendo en Colombia y que podamos competir con Australia y con la India, o sea, con estos países para poder llevar nuestro carbón a Europa, perdón, al Asia. Lo otro es, en Europa todavía hay plantas que producen energía a base de carbón. Entonces tenemos que cambiar la imagen de que tenemos un carbón limpio, de que podemos seguir llegando a ese mercado, porque va a seguir existiendo mercado en Europa. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para adaptarnos y que sí pueda ser vendido nuestro carbón en Europa? Entonces, por ejemplo, aumentar el poder calorífico. Que los países en Europa entiendan de que esto es una minería responsable y que en la medida que Europa y en las plantas en Europa puedan también implementar tecnología que permita reducir las emisiones de CO2. Entonces, sí tenemos que cambiar el chip. Sí va a haber carbón para muchos años más y Colombia tiene que pensar que tenemos que seguir estando en esa economía, en ese mundo. Claro que sí, doctor Nariño, usted que tiene todo el panorama del sector como presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ¿cuáles son esos principales cuellos de botella que puntualmente tienen que hacer las empresas, pero también que tiene que hacer el Estado? ¿Cómo lograr esta relación para poder seguir impulsando la industria? Gracias, Vianney. Yo aprovecho esa pregunta para invitar a
a todos los colombianos y por supuesto a los que oyen el Heraldo y nos están oyendo, a hacer una causa común, a ponernos una meta común en relación con el carbón. Y esa causa común lo que va a implicar finalmente es resguardar empleos, brindar mayor seguridad social y económica a los municipios en donde está el carbón. Es decir, para juntarnos en pro del carbón colombiano. ¿Por qué digo eso, Vianney? Mire, nosotros el año pasado exportamos 80 millones de toneladas de carbón. Este año solamente vamos a exportar 50 millones de toneladas. Y si nosotros comparamos esas 50 millones de toneladas de ahora con lo que exportamos en el 2017, que fueron 90 millones de toneladas, significa que vamos a dejar de exportar 40 millones de toneladas este año. Eso implica más o menos 1.3 billones de dólares en divisas para el país en la mitad de una pandemia. E implica algo así como 350.000 millones de pesos en regalías y en impuestos. No podemos permitir, todos los habitantes de la costa caribe, los colombianos, que el carbón siga estando en esas circunstancias. Como lo dijimos, no por unas circunstancias del mercado en el mundo, como nos lo han hecho creer. El carbón colombiano va a servir para generar energía y llevar progreso a muchos habitantes en el mundo, en particular en Asia. Pero tenemos que ser más competitivos para llegar a esos mercados. Unos mercados que hay grandes competidores y grandes vendedores de carbón. Australia produce 212 millones, Indonesia 450 millones de toneladas y están ahí a la vuelta de la esquina. Nosotros estamos 2 océanos más para acá. Entonces, juntos, el gobierno, las comunidades, los gobernadores, los alcaldes, tenemos que hacer una causa común para ponernos la meta de creer en el valor que genera el carbón y juntos construir una política clara de a dónde llevar el carbón. Y esa política debe contener ¿qué? Primero, hacer una causa común contra el activismo judicial. Ese activismo judicial solo está favoreciendo a unos pocos. Causa común y a unos pocos que en detrimento de unas grandes mayorías habitantes y empleados de las compañías de carbón del norte del país. Un activismo judicial que está siendo perjudicial para el desarrollo productivo y la generación de empleo. Segundo, debemos hacer una causa común para entender mejor el tema de las regalías. ¿Cómo se liquidan mejor las regalías? El índice de precios que usamos para liquidar las regalías ya ni hoy sigue siendo el índice europeo, cuando ya no exportamos mucho carbón a Europa. Yo creo que es el momento de sentarnos juntos a pensar qué otros índices hay en el mundo. El precio de la liquidación de la base también de las regalías. En fin, hay una gran cantidad de cosas, pero tal vez resumo haciendo esa invitación. Juntémonos para construir esa visión conjunta, esa visión común, para poderle sacar provecho y generar bienestar y desarrollo con esa riqueza que tenemos 70 años en la costa caribe colombiana y que puede producir más empleos, más bienestar por muchos años hacia adelante. Ojalá Vianney, me gustaría agregar algo a lo que dice Juan Camilo, y es que es importante que entendamos hoy en día cuál es la realidad del precio del carbón. Y por eso es clave ser competitivos y eficientes, como lo señalaban Juan Camilo y Claudia. Y es que si miramos del 2018 a más o menos marzo-abril de este año, la caída del precio del carbón fue de alrededor del 53%. Muy importante. Eso ha llevado a que varias minas en el mundo hayan tenido que cerrar, a que hayan operaciones suspendidas. Es una situación complicada que está atravesando el precio del carbón y que nos pone a las empresas a tener que buscar trabajar en la forma más eficientes posibles para continuar siendo viables. Y como lo señalábamos Juan Camilo, Claudia, y lo dije yo también anteriormente, recordemos que estamos compitiendo con países que están mucho más cerca de ese que es hoy en día el mercado objetivo que tenemos. Necesitamos definitivamente la ayuda del gobierno para poder mantener esa eficiencia, dado la situación de los precios del carbón en el mundo. Doctor José Miguel Linares, presidente Yanni, sobre eso del precio, déjame 5 minutos porque es que es
La caída del precio, cuando uno dice los commodities, o sea, el combustible, dice uno eso tiene ciclos, pero Sí. se mueven bandas. Entonces, lo que le está pasando al carbón es que si antes se movía en una banda entre 70 y 100, que llegamos a tener precios de $100, oye, esa banda bajó y se mueve entre 35 y 45, y si llega a 50, ¡oh, qué bien! Entonces, eso es supremamente importante que todos los tengamos eso en cuenta, porque en la medida, para poder sobrevivir, tenemos que ser supremamente competitivos, porque nosotros no controlamos el precio, pero sí controlamos nuestros costos. Claro que sí. Necesitaríamos por lo menos 2 horas para seguir Sí, entendiendo. eso iba a decir, necesitamos conversar más largo, Vianney. Sí, señor, sí, señor. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar porque es un tema realmente apasionante entender cómo funciona toda esta industria. Como decía mucha gente, y me incluyo, conocemos muy poco realmente del sector y lo que produce, lo que impacta. Nos quedamos, digamos, un poco con los registros diarios de lo que pasa con el sector y con las preocupaciones que también se extienden por causa de este tema tan complejo y tan polémico, pero finalmente, sin duda, con esta conversación de hoy hemos entendido un poco hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la industria, cuál es la situación y también el impacto que genera para el país. Doctor José Miguel Linares, presidente de Drummond, doctora Claudia Bejarano, presidente de Cerrejón, y doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Muchísimas gracias por este espacio, por habernos compartido sus opiniones y explicarnos un poco cómo va la industria y a dónde nos dirigimos. Un placer. Gracias, Mari, y un saludo para todos. Hasta pronto. Buen día y cuídense, cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.